Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de conspiraciones. Llegamos un poquito demorados unos minutos. Y bueno, sin perder el tiempo, lo tenemos del otro lado un periodista de Formosa, que bueno, es un investigador y periodista que tiene, bueno, un canal que ya le vamos a preguntar a él. Y bueno, del otro lado ya lo tenemos desde Formosa, Alejandro Kreveski. ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Me escucha? Kreveski. Sí, lo escucho. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, acá andamos. Bueno, ¿desde cuándo es periodista, Alejandro? Y hace 38 años fui corresponsal de guerra en Medio Oriente. Estuve 5 años viviendo en el sur de la Franja de Gaza, también estuve en España. Y allí en Medio Oriente, en esa época, cubriendo los tratados de paz, todo lo contrario a lo que pasa hoy, pasaba en aquellos años 90, cuando había acuerdos de paz, específicamente los tratados de Oslo, y cubrí la llegada de Yasser Arafat al territorio palestino. Y bueno, y trabajo desde muy jovencito en el periodismo y hasta el día de hoy, que tengo 58 años. Y bueno, soy diplomado en política internacional en Harvard y tengo algunas otras cositas. Bueno, para adentrarnos en aquella época, ¿se acuerda de algunos líderes como para refrescar un poquito la memoria a la gente? Sí, el principal líder palestino era Yasser Arafat, sí. Isaac Rabin, que después yo estuve en la plaza cuando fue asesinado en Tel Aviv. Shimon Peres, el rey Hussein, Bill Clinton, todos ellos. ¿Shimon Peres era el que tuvo que renunciar porque tenía una cuenta bancaria? ¿O me estoy confundiendo con otro? La verdad que no recuerdo que Shimon Peres haya tenido algún problema de eso. Lo que sí es que el actual primer ministro de Israel, Netanyahu, está denunciado por corrupción y ahora por crímenes de guerra, ¿no? Sí. Bueno, pero esto creo que se lo debemos a los activistas, ¿no? Activistas desde todos lados, porque sí, especialmente los africanos, específicamente los africanos que supieron actuar ante la corte, y lógicamente las movilizaciones en todo el mundo. Israel acaba de perder, por lo menos la guerra mediática la ha perdido, ¿sí? La reacción del mundo ha sido totalmente desproporcionada a lo que ellos consideraban que iba a pasar. De todas maneras, yo he vivido en territorio palestino, exactamente en la ciudad de Rafah, ahora donde se están llevando a cabo los últimos combates, diríamos, porque han arrasado con toda Gaza. Esto es en el extremo sur, donde yo viví casi 5 años, y cuando yo llegué allá recién comenzaba a operar prácticamente el grupo Hamas, que a su vez era apoyado por Israel financieramente en esos comienzos, para debilitar a Yasser Arafat en su liderazgo palestino. Y bueno, así que conozco muy bien y muy pormenorizado el territorio, y esto que está sucediendo, que se abre las puertas el 7 de octubre, que ingresan los efectivos del Hamas a Israel y hacen una enorme matanza de israelíes, y que después se despliega toda esta guerra en Gaza, es en sí un experimento para abrir la puerta a la gran guerra que es Occidente ir contra Irán. Bueno, y decime... casualmente acaba de caer el helicóptero del presidente iraní, ¿no? Bueno, a vos te quiero preguntar especialmente
¿qué te sentís de tu persona, que estuviste ahí, que estuviste cubriendo, que estuviste como periodista? Esto que se estén ejecutando a tantos periodistas ahí con esta guerra Israel-Palestina, porque desde un principio se estaba diciendo que había cerca de un asesinato por día a los periodistas, la mayoría palestina, ¿no? Pero hubo de la agencia Reuters, hubo de muchas agencias. Sí, así es. Sí, no, yo más que sentir, lógicamente que siento pena y solidaridad con todas las familias de los periodistas, pero hay un pueblo que está siendo masacrado, y yo te puedo asegurar, porque yo era un vecino más allí, de que el pueblo palestino era rehén, doble rehén. Por un lado era rehén del propio Hamás y rehén de Israel. El Hamás tenía amenazado a todo el pueblo palestino de la Franja de Gaza, a todos los gazatíes, y que no todos, porque cuando se habla de Palestina hay que saber diferenciar, no todos los palestinos están con Hamás. Si Jordania, por ejemplo, no es del Hamás, gobierna la OLP. Y en Gaza pasa algo parecido, o sea, ganó una elección el Hamás y después se quedó en el poder y no lo largó nunca más, quedó como una dictadura. Y el Hamás es un movimiento fundamentalista religioso, está llevando a cabo una guerra religiosa. Distinto es la OLP, que es una guerra territorial. Una cosa es las guerras territoriales y otra cosa son las guerras religiosas. El Hamás lleva a cabo una guerra religiosa donde no se puede dialogar con ellos, y con la OLP es otro el trato, porque son dirigentes políticos que están planteando la soberanía y la independencia de su patria, ¿no? Sí. Que creo que este año la van a tener. Y yo te digo, yo tengo amigos de los dos lados, del lado israelí y del lado palestino. Del lado israelí tengo familias que han sido asesinadas por el grupo Hamás. Y del lado palestino tengo amigos con los cuales he trabajado durante esos 5 años. Uno de ellos es un pequeño mediano, diríamos, productor de pollos. Tenía una casa hermosa, un buen pasar, y hoy está en una carpita y con sus hijos con hepatitis, sin asistencia humanitaria. Y se comunica conmigo por Facebook cuando puede ingresar al hospital a tener señal. Le destrozaron la vida. Entonces, tengo sentimientos realmente de mucha pena, porque creo que los dos pueblos están cansados de la guerra y ser utilizado para guerras de corporación y geopolítica de otra región que no es la región de ellos, porque esto es Occidente y los sionistas son Occidente. Y entonces, bueno, cuando uno empieza a aprender a pensar, como me pasó a mí, que yo fui con cabeza occidental y tuve que abrir mi cabeza y aprender a pensar la realidad del territorio con cabeza oriental, las lógicas son diferentes. Cuando un combatiente antes de disparar o explotar dice Allahu Akbar, Dios es grande, bueno, está diciendo que la guerra es una guerra espiritual, una guerra religiosa. Nosotros aquí, en la Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos una guerra territorial que no ha acabado, que tenemos territorio ocupado en Malvinas. Y mientras esté ocupado Malvinas, la guerra no terminó. La guerra está en pausa, pero es una guerra territorial, no religiosa. Acá es la política la que conduce la guerra. En cambio, en Gaza es la religión la que conduce la guerra. ¿Se entiende? Sí. El Hamás tiene como premisa la aniquilación del pueblo judío. No así la OLP, la otra fracción palestina, ¿sí? Que ellos reclaman su independencia, pero no la aniquilación del otro pueblo. Bueno, pero en Israel siempre hubo también algunas restricciones con las demás religiones, y hoy se ve un poquito más fuerte, ¿no?
Porque... Bueno, yo he vivido también en territorio israelí porque tenía que ir de un lado al otro, de la franja a Israel, y por ejemplo en Israel existe una inmensa población palestina israelí que vive, que son alcaldes como de Haifa, Nazaret, donde vivió María de Jesús, está gobernada por palestinos israelíes. A las universidades van palestinos israelíes, en el parlamento hay palestinos israelíes, hay drusos, el coronel Seineldin de Argentina era descendiente de una familia drusa, no rusa, drusa, que tiene su propio idioma, su propia religión, y son de una etnia que viven dentro del territorio israelí. Entonces nosotros acá en Occidente consumimos algo que es muy diferente a la realidad, y lógicamente que hay fanáticos judíos como los hay que tienen el mismo nivel de violencia, de exterminio al otro como el Hamas, y están en el Parlamento israelí con Netanyahu. Pero hay que ser muy cuidadoso, porque nosotros hablamos en base a lo que la prensa occidental informa, y yo como periodista que estuve en el terreno no podía trabajar si informaba lo que yo veía. Si yo informaba lo que yo veía en esos momentos, nadie me compraba las notas, no tenía ninguna agencia donde vender las notas. Eras periodista independiente, pero vendías las notas a medios. Claro, yo me tuve que ir porque me tuve que ir exiliado en la época del menemismo de la Argentina, porque a los 15 días de haber asumido Menem, yo escribí una nota que Menem traicionaba el voto popular, que no iba a hacer la revolución productiva ni el salariazo que había prometido por cómo se había conformado el gabinete. Ahí me censuraron y me quedé sin trabajo de una forma muy mafiosa, y bueno, lo único que me quedó como alternativa es irme a Medio Oriente, que había trabajo por los acuerdos de paz. Alejandro, bueno, me gustaría hacer una rueda de prensa y hablando sobre estos temas, ¿no? De actualidad estaría muy bueno como para tener distintas voces y sacar algo bien con mucho fruto para más adelante. ¿Qué me decís? Sí, yo no tengo ningún problema. Bueno, ya viendo el profesionalismo con que vos estás, quería ir al tema sobre... Yo estuve viendo un poquito en la hemeroteca, pero bueno, quería escucharte a vos. Vamos a ver si lo extendemos para otro programa. ¿Qué pasó este 22 de mayo? ¿Fue 21 de mayo? Porque vi notas el 22 de mayo. En realidad es todo mayo. Es un proceso que dura todo mayo. Pero sí, el día más importante fue entre el 21 y el 22 de mayo. Justo estamos en 22, ¿no? Sí. De 1960. Es el montaje y el complot más grande de la historia nunca contada. Te escucho, a mí me pareció nuevo, porque ni me acordaba del sismo, ¿no? Claro, ni sabía del sismo. Claro, por eso te digo, nunca contada, porque no te la dejan contar completa. Recién ahora, el año pasado, empezaron a cambiar parte de la historia y a asumir la verdadera los propios israelíes, porque acá hay un componente entre Estados Unidos, Argentina, Israel y Alemania. Esos son los países involucrados en este mayor complot. El tema, para poner en contexto para la gente que nos está escuchando, es que en la Argentina de 1960, en mayo de 1960, gobernaba Frondizi. Llegaron a la Argentina, el peronismo estaba proscripto, Frondizi había ganado las elecciones, y llegaron a la Argentina 4 aviones de los Estados Unidos con armamento bélico, ingresaron al territorio nacional sin permiso al Parlamento Nacional, por eso no hay registro en el Parlamento Nacional, pero sí hay en archivos periodísticos, a los cuales quienes entren a mi canal lo pueden ver, porque yo muestro todas las pruebas que tenemos, incluso de los archivos desclasificados de Alemania e Israel, con lo que mostramos todo lo que hemos denunciado en su momento. Esta denuncia yo la hice en mi
en el 2017, ¿sí? Lo que te voy a contar ahora. Acá se probaron microbombas nucleares en el sur de Argentina, más específicamente en Puerto Deseado. Ahí hay un lago que se llama Lago Buenos Aires, donde nace el río Deseado, que viene desde los Andes y atraviesa toda la provincia de Santa Cruz hasta Puerto Deseado. Son 600 kilómetros. En Puerto Deseado, en 1960, no había agua potable y era un reclamo de la gente. Los norteamericanos le plantearon al gobierno de Frondizi hacer una especie de canal de Panamá entre Chile y Argentina, pero comenzando por Argentina y no utilizando dinamita o para hacer el canal, ¿no? Sino que utilizaron y probaron microbombas nucleares. Hay que poner en el contexto que estábamos en Guerra Fría, recién salido de la Segunda Guerra Mundial, y que habían firmado a Eisenhower en Estados Unidos con Nikita Khrushchev los acuerdos de no proliferación nuclear. Y acá se estaba probando, los Estados Unidos estaban ensayando con microbombas nucleares, con el pretexto de hacer un acueducto que le lleve agua a Puerto Deseado. Están los testimonios de los trabajadores, de la gente que trabajó incluso en el acueducto, y están los testimonios de la prensa local con fotos y todo de cómo desembarcaron los norteamericanos con estos elementos nucleares. Esto provocó, cuando empezaron a hacer estallar estas microbombas nucleares, provocó algo que no estaba en los planes de nadie y que generó, bueno, los expertos saben exactamente cómo funcionan las placas subterráneas, generó el terremoto el 22 de mayo, un día como hoy, entre el 21 y el 22, se genera un movimiento sísmico que de 9 puntos y pico, que fue el más grande hasta ahora de la historia mundial, que barrió con Valdivia en Chile, generó un maremoto que llegó a Haití, Japón, Filipinas y la costa de los Estados Unidos. Se calcula que se generó algo así como 20.000 veces mayor a la bomba de Hiroshima. Ahora, esto, imagínate, generó cantidad de muertos en Chile, un desastre, y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, habiendo firmado con Rusia el Tratado de No Proliferación de Bombas Nucleares. Este desastre había que taparlo, ¿sí? Había que buscar la forma de taparlo. ¿Cómo se lo tapó? Se lo tapó de la siguiente forma, que todos los que nos están escuchando pueden hacer hoy con las nuevas tecnologías, hacer el rastreo de qué pasó en mayo, el 22 de mayo de 1960, ¿sí? ¿Qué pasó? Pasó que en Buenos Aires, Argentina, vivía un señor llamado Klemer, que trabajaba en la Mercedes-Benz, Ricardo Klemer, que resultó ser que era el nombre falso de Adolf Eichmann. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con las bombas nucleares? Bueno, Estados Unidos inmediatamente, en 24 horas, reúne a Ben Gurión, por un lado, a Frondizi, a Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, a Konrad Adenauer, presidente de Alemania, y Eisenhower de Estados Unidos, se reúnen y dicen, esto hay que taparlo, lo vamos a tapar, llevando a Eichmann a Israel, y que sea la gran noticia mundial que se encontró después de Hitler. Eichmann era el hombre más buscado de los nazis, que vivía tranquilamente aquí en Buenos Aires con el nombre de Ricardo Klemer. Eso pasa en esos días, en esa fecha, en una fecha como hoy, en mayo de 1960. La historia oficial te cuenta
porque es el nacimiento a su vez del Mossad y del cazador nazi. Esto se vendió como la mayor operación o la primera operación grande del Mossad de Israel, y a partir de ahí tuvo un gran prestigio mundial como una de las agencias más poderosas del mundo, y todo fue una mentira. Y se escribieron se hicieron películas, libros, de todo, que el famoso Simón Wiesenthal, cazador nazi, había cazado a Eichmann en la Argentina. Mentira, este cazador nunca había venido ni a la Argentina. En un auto oficial de Presidencia de la Nación, donde en el material que vos estabas viendo yo expongo hasta la patente del auto oficial de Presidencia de la Nación, es llevado por custodia de Presidencia de la Nación y Policía Federal Eichmann a el aeropuerto, donde se lo lleva a Israel. A todo esto, Israel pide algo a cambio, no solamente el tema de que Eichmann sea entregado, porque Eichmann, y esto también es algo sorprendente, Eichmann era colaborador de la DAIA, de la Delegación Israelita Argentina. Ah, mira. Eichmann daba información a la DAIA sobre todos los movimientos nazis. Todos sabían dónde estaban todos los nazis. Dónde estaba Mengele, dónde estaban todos. O sea, ¿sí? Un doble agente estamos hablando. Sí, doble agente, con tal de que lo dejen vivir tranquilo. Por eso, puede ser que en el juicio él estaba totalmente tranquilo. Claro, porque el tipo se sintió traicionado, lo que menos pensó que lo iban a ahorcar. ¿Sí? O sea, el tipo estuvo colaborando y lo traicionaron, porque él había firmado un pacto con todos estos y de información. Pero claro, en la mente de nadie estaba que iba a pasar esta tragedia con el uso de las bombas micronucleares, que iba a generar este desastre en Chile. Los chilenos ni han enterado de esto hasta el día de hoy. Y esto está prohibido hablar. ¿Y qué es lo que hoy se habla? Porque hoy Netflix me da la razón a mí. Netflix sacó creo que el año pasado, fue Operación Final. Yo invito a que vean Operación Final, porque Operación Final cambia la historia, el relato histórico de cómo fue cazado Eichmann, de quién cazó a Eichmann en la Argentina. Que no fue el Mossad, que no fue el famoso cazador nazi Wiesenthal, sino que un desconocido hasta hoy, argentino, que sobrevivió, judío, que sobrevivió a los campos de concentración donde Eichmann había matado a toda su familia, que se llamaba Lothar Hermann. Lothar Hermann tenía una hija que se llamaba Silvia. Resulta que en Buenos Aires, la colectividad alemana, de habla alemana, tenían hasta cine. Y un día en el cine esta chica se conoce con un muchacho y empiezan a salir y se pone de novia con ese muchacho. Ese muchacho era el hijo de Eichmann. Esta chica era judía, alemana. Silvia, la hija de Lothar Hermann. Pueden googlearlo, pueden ponerlo, le va a salir toda la información, porque ahora recién la información está de acceso, diríamos. Y Israel acaba de reconocer recién ahora de que fue este señor quien venía denunciando la presencia de Eichmann por todos los canales posibles, porque él era el que Eichmann había asesinado a toda su familia. Y resultó ser que Lothar Hermann, claro, lo que menos esperaba era que Eichmann sea colaboracionista de la comunidad judía y del Estado de Israel. Eso él no lo sabía, era un simple judío que vivía en Buenos Aires y que vio que Eichmann mandaba por la calle. Y lo que menos pensó todavía aún de que se habían probado microbombas nucleares ni nada de eso, era un hombre de trabajo que murió solo porque la hija se tuvo que ir del país, Silvia, a los Estados Unidos, y nunca más regresó,
le dio cáncer, se quedó ciego, y este hombre pidió que cuando muera ser enterrado en un cementerio cristiano, porque no quería saber nada con la colectividad judía, siendo judío sobreviviente del Holocausto. Golda Meir, recién en el año 1972, públicamente reconoce a este señor Lothar Hermann como el verdadero denunciante de Eichmann, de dónde estaba la ubicación de Eichmann y todos sus movimientos. Todas las cartas que él estaba mandando durante una década, prácticamente, a Alemania y a Israel, esta gente la acumulaba, ¿sí? Porque Eichmann era colaboracionista. Hasta que, bueno, sucede esto y dicen, bueno, entreguemos a Eichmann y hagamos la gran noticia mundial, como manejan todos los medios de comunicación occidental, que fue la noticia el 22, 23 y 24, y de ahí hasta hoy en todos los diarios del mundo. Fue casado el mayor genocida, asesino, nazi del mundo, el más buscado del mundo, Adolf Eichmann. Y en un cuadrito abajo, muy chiquitito, hubo un terremoto en Valdivia, donde los Estados Unidos, caraduras, mandan aviones con ayuda humanitaria para demostrar qué buenos que son con el pueblo chileno, en solidaridad por el terremoto que habían sufrido. Terremoto que había provocado el propio Estados Unidos y que fue tapado con todo esto. ¿Cómo cobra Israel esto? No solamente que se pone como el gran ejemplo del Mossad, como el gran cazador nazi y todo el operativo que se hizo en Argentina para agarrarlo y hacer películas y todo esto, como lo pueden ver ahora lo pueden ver en Netflix, en Operación Final, donde por primera vez sale con nombre y apellido Lothar Hermann como el verdadero cazador. Cuando yo lo dije en el 2017, bueno, me trataron de conspiranoico. Tu programa creo que se llama Conspiraciones, ¿no? Sí. Bueno, existe los conspiranoicos y las conspiraciones. Sí. El 25 de mayo la independencia nuestra fue una conspiración. Sí, bueno, ¿sí? Yo mirando los diarios, hasta el 24 de mayo festejaron y en vez del 25 de mayo acá, hicieron un desfile con otros países, algo inusual, ¿no? Sí. Para mí, ¿no? Y sí, bueno, claro. Y estaba viendo que son 5.000 muertos. Hoy saqué datos de crítica, fotografías, porque era un libro, ¿no? Sí. De mayo. También siguió los temblores hasta fines de mayo. Todos los días había temblores. Había un volcán que también empezó a tener reacciones. Ahora te voy a detallar qué volcán era. Pero bueno, 600.000 personas. Sí. Esto es fácil de comprobar. Con la tecnología que tenemos hoy, los argentinos, Estados Unidos, si vas y comprobás la radioactividad que todavía sigue existiendo, listo, ya está. Bueno. Pero esto es imposible demostrarlo, no porque no se lo pueda demostrar, sino por los intereses geopolíticos. Sí. Si hoy está el Comando Sur está acá en la Argentina. Bueno, te voy a decir, un amigo estaba con el tema de las radiaciones, estos de las antenas y todo esto, sí. Y bueno, compró uno de estos aparatos que hacen las mediciones, y después tuvo la posibilidad de comprar, después se arrepintió, al que le iba a comprar un aparato para ver las radiaciones nucleares, ¿no? De estas radiaciones, un aparato. Estuvo atrás de la persona no sé cuánto tiempo, hasta que la convenció que le vendiera este artefacto, y después cuando le decía algún comentario a uno o a otra persona, ¿y vos por qué tenés ese aparato? ¿Y qué haces con ese aparato? Toda una sí, sí. Toda una estructura como diciendo que nadie puede hacer uso de un aparato ni probarlo, ¿no? Vaya a saber
¿En dónde? Sí, y nosotros lo podríamos probar si quisiéramos. Cualquiera que me está escuchando ahora y es científico o tiene algún poder de decisión en la Argentina lo podría ir a comprobar. Pero no lo van a hacer porque si no exponen a los Estados Unidos de Norteamérica y a toda esta tramoya, entre ellos Israel, que son socios. Israel construye su primer bomba atómica y construye la base atómica en el desierto en Dimona, Israel. ¿Por qué? Porque entre los acuerdos que para montar el circo de Eichmann en Jerusalén, que no fue un circo, no fue, realmente había que juzgarlo a este animal de Eichmann, pero digo, montaron todo una puesta en escena gigantesca, porque fue una puesta en escena gigantesca para tapar lo de las microbombas nucleares. Los israelíes le cobraron a la Argentina con uranio. Argentina mandó uranio, porque nosotros somos productores de uranio. Mirá. Argentina mandó uranio a Dimona en Israel. Adenauer le dio $50 millones a Israel. Con eso armaron la primer bomba atómica Israel. Más los Estados Unidos le sacaron un montón de beneficios para armarse hasta los dientes hasta el día de hoy. Bueno, había, ¿cómo se llamaba lo que nombraste? El material Uranio. Uranio. Había uranio en esos años hubo un barco que desapareció por completo y tenía material, ¿no? Sí. ¿Era un barco atómico. argentino? No recuerdo bien, pero vamos a ver si buscamos bien los detalles y lo vamos a poner en el video Y bueno, después saltó la planta, ¿no? Que mandó a investigar Kennedy en el 63. Creo que 62, 63. Sí, eso ya no tiene que ver con esto de las microbombas. No, pero estamos viendo que las plantas, sí. Ellos estaban en pleno proceso para hacer todos estos planeamientos, ¿no? Tal cual. No, lo grave es que hayan usado el territorio argentino, que es territorio soberano, sin permiso del Parlamento, porque el Parlamento funcionaba. Sí, y fue muy afectado Bariloche. 600.000 personas en Chile quedaron sin hogar, más de 400 malos muertos. Sí. Miles de muertos. Sí, 5.000 personas. Y eso se extiende a Filipinas, Japón y la costa de Estados Unidos. Sí. Bueno, Alejandro, gravísimo. Esto vamos a ver si lo podemos continuar, a ver si podemos ponerle más datos. Periodismo patriótico, en YouTube ponen periodismo patriótico, bombas para la paz. Y está completo el informe con los testimonios de los periodistas de investigación de Alemania y Argentina, y la sobrina nieta de Lothar Hermann, que fue el que casó a Eichmann para la tapadera de todo esto. Todo eso está en mi canal, todo con las pruebas, con todo. ¿Cómo? Volvé a repetir el canal. Periodismo patriótico. Okay. Ponen periodismo patriótico .com, algo para la paz. No, entra a YouTube y pones periodismo patriótico y sale el canal. En mi canal que yo transmito por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No, faltaba más. Gracias a vos. Y vamos a ver si nos volvemos a comunicar momentáneamente en estos días. Cuando gustes, a disposición. Un abrazo grande de la frontera norte de la patria. Bueno, otro abrazo desde acá de Radio Amadeus. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo acá en Amadeus 91.1 FM o radioamadeus.com.ar. Hasta la semana que viene. Ese día, un día domingo, a las 6 de la tarde, yo estaba trabajando. Estábamos en una pieza jugando y de repente empezaron los ruidos, unos ruidos raros. Eran ruidos subterráneos, así roncos, así. Yo intenté caminar y no podía caminar. Era tan fuerte que el movimiento que yo nunca me imaginé que habría sido tanto. Había un edificio de cemento de 3 pisos. Yo decía, cualquier ratito se va a caer.
Y yo miraba la casa de mi tía que se movía para lado y lado así. Al otro que miraba y que veía eran los alambres de luz que se movían con los postes. Y las montañas se veían como se balanceaban para allá, para acá. Era impresionante, veías pasar de todo. Casas así deformadas, casas de madera enteras. Eso fue bastante dantesco, diría yo. Era espantoso porque ahí era gritar, gritos, sollozos, llantos. Temblar, 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 temblar. Los temblores venían a cada ratito, temblores fuertes, temblores grandes. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo, con más conspiraciones.